iniciamos muy puntuales en razón de los que nos siguen en internet. Quedamos una hora exacta, entonces por eso empezamos justo en el momento. Nos da mucho gusto tener aquí al doctor Martín Ríos Saloma, a quien conocemos aquí en el Centro de Estudios desde que era estudiante en la licenciatura de Historia. Si yo le digo, ¿quién iba a decir? Pasados los años, no sé cuántos, ¿verdad? Que ya es un doctor muy reconocido en México y además con estudios novedosos, pues se dedica mucho a la historia medieval. Voy a permitirme hacer un pequeño currículum. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó su licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras y cursó la maestría y el doctorado en Historia Medieval en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor de la Universidad Iberoamericana, del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y de la Universidad del Claustro de Sor Juana. En la actualidad, ejerce su actividad docente en la licenciatura y el posgrado en Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Coordina el Seminario de Estudios Históricos sobre la Edad Media. Ha sido profesor invitado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, en la Universidad Autónoma de Madrid y de las cátedras de Historia de España de la Pontificia Universidad Católica de Argentina y de Historiografía Antonio Domínguez Ortiz de la Universidad de Granada. Bueno, ha recibido reconocimientos, ya no los voy a leer, simplemente diré que es autor de los libros La Reconquista, una construcción historiográfica, siglos XVI a XIX, publicado en 2011, y La Reconquista en la historiografía española contemporánea, un siglo de investigaciones, en el 2013. Y ha coordinado los volúmenes colectivos Fernando III, Tiempo de Cruzada, en el 2012, y El Mundo de los Conquistadores, recientemente aparecido, publicados todos ellos de forma simultánea en México y Madrid. Entre agosto del 2013 y el 2016 se desempeñó como secretario académico de su entidad académica. Como vemos, pues es un muy completo currículum para su edad, ¿verdad? Porque pues está muy joven y te vamos a escuchar con mucho gusto porque el tema es apasionante y recuerden, lo que hemos tratado de transmitir con estas conferencias es la reconciliación con nuestra historia y por eso estamos con estos temas. Te agradecemos mucho y los recibimos con un aplauso, como siempre. Estupendo. Pues en primer lugar quisiera agradecer al doctor Manuel Ramos Medina su generosa invitación a participar en este prestigioso ciclo, a todos ustedes que han dedicado una mañana a conversar tranquila y amigablemente sobre estos temas y a todo el público que nos acompaña a través de internet y las redes sociales, que aunque no estén presentes físicamente, que lo sepan que los tenemos presentes virtualmente, así que gracias a todos. Es un ciclo que se ha venido desarrollando desde los últimos meses a propósito de la conquista de México. No es casual, estamos en el año 2017, en prácticamente 2 años se cumplirían 500 del inicio del proceso de conquista del actual territorio mexicano y desde distintas entidades académicas estamos impulsando diálogos y conversaciones para analizar un proceso que ciertamente es complejo, es delicado, pero que es necesario que se revise desde una perspectiva estrictamente científica. El título que les propuse para esta mañana es un poco engañoso, es casi tramposo. Se llama España y México a la luz de las nuevas investigaciones sobre la conquista. Y yo les tendría una pregunta. ¿España y México existían a finales del siglo XV, a principios del siglo XVI? No, ciertamente no. Y esa va a ser la clave en torno a la cual va a girar nuestra conferencia esta mañana, nuestra charla. ¿Por qué? Porque asumir que México existía en el siglo XV y asumir que España existía tal y como la conocemos en el siglo XV es negar
la realidad histórica. Y por lo tanto, negarnos la posibilidad de comprender los complejos procesos históricos que tuvieron lugar a partir del siglo XV y que tuvieron como consecuencia fundamental la constitución de la monarquía hispana. Una monarquía planetaria que abarcó prácticamente todos los continentes de la Tierra y que impactó sobre la vida de millones de personas a ambos lados del Atlántico y a ambos lados del Pacífico también. Entonces, ello es muy complejo. He dividido la estructura de la conferencia en 5 partes que iremos desgranando paulatinamente. He pensado, y gracias a la intervención del doctor Ramos, en una primera charla de 50 minutos, no más de 1 hora en todo caso, para dar posteriormente paso a sus preguntas, a sus comentarios y evidentemente a las inquietudes. Una primera introducción en la que hablaremos a propósito de la historiografía. En segundo lugar, analizaremos muy rápidamente la realidad histórica de la península ibérica en el siglo XV, posteriormente lo que ha ocurrido en torno a la historia mexicana y finalmente qué planteamos como historiadores desde una óptica estrictamente científica. Vamos a empezar con la introducción. Y para ello es necesario hacer referencia a un concepto importantísimo para nosotros, el concepto de nación. En el siglo XIX, un pensador y político francés muy importante, Ernest Renan, elaboró un discurso que se intitulaba ¿Qué es una nación? Y a lo largo de prácticamente 200 años hemos debatido a propósito de este concepto. ¿Qué es una nación? A mediados de la década de 1990, un historiador anglosajón, Benedict Anderson, definió a la nación como una comunidad imaginada. Y para mí es una de las definiciones más interesantes por cuanto plantea que a lo largo del siglo XIX, a partir del sustrato histórico existente, las naciones, tanto en Europa como en América, fueron construyendo una serie de referentes culturales comunes que permitían a todos los individuos que habitaban en un territorio reconocerse como miembros de esa comunidad. Valores que se materializaron por lo general en lo que llamamos hoy los símbolos nacionales. ¿Cuáles serían esos símbolos nacionales desde su perspectiva? El escudo, la bandera, el idioma, el himno nacional y una serie de elementos que nos van permitiendo identificarnos con esa nacionalidad. Probablemente el caballero no conozca a la señora que nos acompaña junto a la ventana, pero ambos se definen como mexicanos y ambos reconocen en esta bandera nuestra bandera. Y con todo lo que aprendimos en la primaria, que el verde representaba la esperanza, el blanco la fe y el rojo la sangre de nuestros héroes, ¿verdad? Que dieron su vida por la patria. Fíjense qué bonito, es una comunidad imaginada. Sin conocerse, todos los que estamos aquí reconocemos esos valores. En el siglo XXI estamos en la posibilidad, como ven en la diapositiva, de analizar el proceso de construcción de ese imaginario, así como los discursos e imágenes que dieron forma a la realidad en el siglo XIX y que dieron forma al pasado en aras del presente desde el cual se escribía, es decir, desde el siglo XIX. Y en ese papel de construcción de la nación, la historia, el discurso histórico tuvo un papel fundamental, por cuanto fue un vehículo importantísimo para la legitimación de los grupos políticos que accedieron al poder tras la Revolución Francesa, pero también para rastrear en el pasado los elementos que diferenciaban a una comunidad política de otra. Es decir, que diferenciaba a españoles de franceses, a franceses de ingleses, a ingleses de alemanes. Y en el caso americano, ¿qué nos diferenciaba? A nosotros como mexicanos de los españoles y a nosotros como mexicanos de colombianos, de argentinos, de venezolanos. Y fue muy importante
porque en el caso europeo todos los pueblos de la Europa mediterránea compartían un pasado común romano y por lo tanto la identidad nacional se construyó a partir de la diferencia que generó la Edad Media. En el caso de América Latina, todos compartíamos un pasado hispano de 300 años, 3 siglos, que no es poco, y por lo tanto fue necesario construir esos elementos que nos diferenciaran a unos de otros. El término nazio existe desde la antigüedad y se transmitió posteriormente a la Edad Media. Y originalmente hacía referencia a un pueblo que hablaba una misma lengua y que compartía un origen étnico. Es así que podíamos hablar de los romanos, obviamente, de los godos, de los lombardos, de los ostrogodos o de los visigodos. Y esas definiciones se mantuvieron vigentes prácticamente a lo largo de toda la Edad Media y toda la época moderna. Sería solo en el siglo XVIII como, gracias a los elementos de reflexión aportados por la Ilustración, la idea de nación se conjugó con la idea de patria, es decir, el solar sobre el cual habitaba un grupo étnico en particular que se había apropiado de ese territorio a través de la historia, de tal suerte que nación y patria se habían vinculado. Y en el siglo XIX, la invención de la ciudadanía sería fundamental, por cuanto aparecería el Estado-nación, es decir, una entidad geopolítica con un territorio perfectamente delimitado en el que hablaba una población que compartía un origen étnico, una lengua, una historia y unos valores culturales. Y todo ello se materializaba, según los filósofos como Herder, en el espíritu del pueblo, el Volksgeist, y según los políticos, en algo tan importante como la ciudadanía. Esa caracterización que otorgaba derechos y privilegios a los miembros de la comunidad política. Quienes no eran ciudadanos no podían participar de esa vida política. Y es así que en este proceso de construcción de la ciudadanía y de la historia nacional, las imágenes tendrán un papel central. Seguramente todos conocen esta imagen, algunos la habrán visto en el Museo del Louvre, ¿verdad? Que es inmensa, es casi del tamaño de la pantalla. Vemos ahí a una Marianne con la bandera alzada, los pechos descubiertos, un niño simbolizando la juventud de Francia y los valores encarnados en esa juventud y los héroes patrios que han dado su vida por la revolución. Sabemos que es París porque en el fondo aparecen, no alcanzo a mover la flecha, bueno, lo verán de su lado derecho, aparecen las torres de la Catedral de Nuestra Señora de París. Pero vean cómo esta imagen, que parecería característica de la nacionalidad del siglo XIX, en realidad se ocupa en otros espacios geográficos. En España, por ejemplo, al triunfo de la Primera República se resignifica la idea de patria y la idea de nación que encarna esta mujer. En la imagen que ustedes tendrían a su lado derecho aparece la patria, representada con su gorro frigio, y enarbolando la balanza, símbolo de la justicia. En el otro, la misma imagen, pero acompañada de león, tradicionalmente el elemento iconográfico de España. Y si se fijan bien, en la parte de atrás aparecen un barco, un ferrocarril, signo y símbolo del progreso, y en la parte de enfrente un mundo y una rueda mecánica, símbolo de la industrialización que se pretendía en España en ese momento y de la modernidad. Lo mismo podemos decir de otro país que está alejadísimo de nosotros, como es Argentina. Como ven, se reproduce el mismo modelo iconográfico que con Marianne. Solo cambiamos la bandera tricolor de los franceses, de los Borbones, por la bandera bicolor argentina, que no es otra cosa que los colores de la Orden de Caballería de Carlos III. Y así llegamos a esta imagen que todos ustedes han visto en los libros de texto con los que estudiamos todos. Fíjense qué bonito, esa patria, esa mujer que encarna a la patria con la bandera enarbolada
que protege y arropa a un niño que dirige su vista hacia el futuro, hacia el progreso, hacia los altos ideales que querían transmitirse a través de la educación. Dato simbólico, el niño lleva un libro en sus brazos, está calzado con un pantalón de mezclilla, lo cual lo hace perteneciente a las clases medias y ese proyecto tan importante de los años 50 y 60, y al fondo aparecen los volcanes, ¿no? Iztaccíhuatl y Popocatépetl, en la leyenda que ustedes conocen, que además ni siquiera es indígena, es del siglo XIX también, y recupera estos elementos de la tradición. Por lo tanto, podríamos definir a la nación como el conjunto de ciudadanos que habitan sobre un territorio y comparte una lengua, un origen étnico, una historia común, unas tradiciones y unos valores particulares. ¿Vale? Pero esa nación es producto del siglo XIX. Ese Estado-nación, lo insisto y lo remarco, es producto del siglo XIX. La historiografía es la rama de la historia que analiza la producción de discursos históricos a lo largo del tiempo y se pregunta en última instancia cómo se escribe la historia. Se pregunta por los autores y sus obras, por las formas discursivas, por los marcos teóricos y metodológicos que emplean los historiadores, que empleamos los historiadores para escribir. Y como tal es una operación intelectual. Esto es importantísimo. Es una operación intelectual marcada por un necesarísimo proceso de selección a través del cual se construyen las imágenes sobre el pasado. Porque los historiadores no podemos contar todo lo que aconteció. Tenemos necesariamente que seleccionar. No porque seamos malas personas y dejemos cosas fuera, no, sino porque necesitamos explicar los procesos históricos. Pero en el siglo XIX, ese proceso de selección estaba subordinado a la construcción de un proyecto nacional. Es decir, a la construcción de esas imágenes sobre el pasado. De tal suerte que la historia del siglo XIX transformó, alteró los hechos históricos para adaptarlos a las realidades que se querían en el siglo XIX. Y una de las primeras alteraciones consistió en señalar que una nación había existido desde el origen de los tiempos. Es decir, que España se había formado prácticamente después de la creación del mundo y México en consecuencia también. Y por lo tanto eran españoles los que vivían antes de los romanos, los visigodos, los musulmanes, todos hasta los reyes católicos. Y lo mismo pasaba con los grupos indígenas propios del territorio nacional. La historiografía del siglo XIX, todos ustedes tienen en su casa México a través de los siglos, de Vicente Riva Palacio, viene a decir eso. Los mexicanos existían antes de la conquista. Oiga, no. Eric Hobsbawm, que escribió hacia la década de 1980 y representa para mí uno de los historiadores marxistas que más contribuciones realizó a la ciencia histórica, en este librito que se llama La invención de la tradición, decía que la escritura de la historia, es decir, el relato historiográfico, estaba gobernada por prácticas de naturaleza simbólica que buscaban inculcar determinados valores o normas de comportamiento. Y por ello, añadía Hobsbawm, la historia contiene no la memoria colectiva, sino los acontecimientos que han querido ser recordados por quienes tienen esa función de recordar. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes tienen esa función de recordar en un país? Pero hay unas personas a las que les pagan para recordar. En primer lugar, ¿quién más? Los políticos, por supuesto, la religión, y nos faltaría uno, no tanto. Los que se encargan de enseñar a leer, ¿quiénes serían? Los maestros que inculcan a través de la primaria y de la educación secundaria esos hechos que hay que recordar.
Todos nosotros, desde que tuvimos 6 años hasta los 10 y 15 más o menos, todos los lunes estábamos a las 8 de la mañana, con frío, con calor o como fuera, haciendo honores a la bandera, cantando el himno nacional y recordando la efemérides correspondiente a ese día. ¿Qué si la Revolución Mexicana? ¿Qué si la Constitución? ¿Qué si Apatzingán? ¿Qué si el abrazo de Acatempan? ¿Qué si el abrazo de lo que sea? ¿No? Eran los momentos que habían ido marcando la historia de nuestro grupo. ¿En qué momento en esas efemérides celebramos la conquista de Tenochtitlan? ¿Por qué? Si es tan importante para nuestro país. Vean allí cómo ya hay un proceso de selección. Conmemoramos el 12 de octubre de 1492, qué bonito, ¿verdad? Colón ahí a la mar, pero no conmemoramos. No estoy diciendo festejar ni celebrar, ¿eh? No estoy diciendo que hagamos cohetes, no. Conmemorar, es decir, traer a la memoria un hecho tan importante como la conquista de México Tenochtitlan, 13 de agosto de 1521, efectivamente. Sí, 21. Y eso no está en nuestras efemérides. ¿No es un hecho importantísimo para nuestra historia? La pregunta es, ¿por qué no está en las efemérides? No por la religión, por ese proceso de construcción de la identidad nacional, donde en el siglo XIX y sobre todo en el XX se seleccionaron unos hechos sobre otros. ¿Me explico? ¿Sí? Bueno, el propio Hobsbawm sostenía en este texto que el discurso histórico tiene en consecuencia 3 funciones fundamentales: crear lazos de cohesión social y pertenencia, legitimar instituciones y estatus e inculcar creencias y sistemas de valores. Por lo tanto, la historia contiene una función socializadora y legitimadora. Socializadora y legitimadora al mismo tiempo, en tanto se convierte en la base social del grupo y permite crear identidades colectivas. Es decir, permite construir esa comunidad imaginada que nos hace sentirnos miembros de esa comunidad que llamamos México y que encuentra en el himno, la bandera y el escudo sus referentes más inmediatos. ¿Vale? En consecuencia, y esto me parece importante subrayarlo, el discurso histórico contiene y refleja, esto ya lo digo yo, una representación colectiva del mundo. En consecuencia, la historiografía, es decir, ese estudio de los discursos históricos, analiza la relación entre el texto y el contexto en el cual se escribe, así como las imágenes que se elaboran sobre el pasado. Y pensemos en imagen no únicamente como una imagen icónica, es decir, como una foto o un cartel, sino también como imágenes discursivas. Y ahí se genera un proceso muy interesante cuando la imagen discursiva se corresponde a la imagen icónica y viceversa. La imagen icónica nutre y sustenta la imagen discursiva. De tal suerte que esta imagen que hayamos visto es todo un discurso político. Que parecerá muy inocente porque era la patria con el niño. No, es un discurso que en el fondo nos muestra el Estado-nación que se imaginó el régimen nacido de la revolución. No es casualidad que la bandera tenga los mismos colores que el partido que actualmente gobierna y viceversa. No vamos a criticar, porque estamos en una clase de historia simplemente, ¿vale? Por lo tanto, la historiografía es una disciplina histórica que permite el análisis de las relaciones que existen entre el discurso historiográfico y los valores, imágenes y símbolos que en él se encarnan. Y por lo tanto, estudiar la forma en la que se escribe la historia permite al historiador profundizar en los aspectos simbólicos y culturales en el proceso de construcción del pasado, elaborados por una sociedad determinada en un tiempo y un espacio concretos. ¿Qué quiero decir con ello? Que un mismo proceso como es la conquista de México no va a ser vista igual por los mexicanos de hoy
sí, lo de 2017, que por los españoles de 2017. Ni lo fue visto en su día por los indígenas de Chalco-Amecameca que por los indígenas de Tlaxcala. Ni mucho menos que por los peninsulares que vivían en la Castilla del siglo XV o del siglo XVI. Esa frase tan célebre de que la historia la escriben los vencedores es falsa. No, la historia la escribe cualquiera que quiere escribir historia. Las interpretaciones que se imponen, sí, es así, por lo general suelen ser las del grupo que gobierna. No porque sean vencedores, sino por cuanto tienen los recursos y los dispositivos culturales para imponer una determinada visión del pasado. No en México, no en España, en todo el mundo. En todo el mundo. Eso no es bueno ni es malo, es un hecho cultural, es un hecho social. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, desde esta introducción quisiera plantear lo siguiente. Lo que nosotros hemos aprendido en la primaria y en la secundaria sobre la conquista, sin ser necesariamente falso, tampoco es necesariamente cierto, ¿vale? Sin ser necesariamente falso, tampoco es necesariamente cierto. Y por ello les invito a que a partir de este momento, más que abrir su mente, abran su corazón. ¿Y por qué su corazón? Porque los procesos que vamos a analizar van a cuestionar la visión tradicional de la historia y en consecuencia la forma en la que hemos construido nuestra identidad como mexicanos. ¿Vale? No me vayan a tirar por la ventana. No me vayan a apedrear. Me siento el más mexicano del mundo. Amo mi país, me encanta y reconozco sus problemas. Pero como historiador estoy obligado a analizar procesos históricos tomando la respectiva distancia. Vamos a preguntarnos y avanzamos rápido. ¿Existía España en el siglo XV? Y ya íbamos analizando algunas respuestas, ¿verdad? Por lo general, el siglo XV, el final de la Edad Media, se asocia con el reinado de los reyes católicos, que abarcaría de 1474, en el que Isabel es coronada, hasta el año 1504, el año de su muerte. El reinado de los reyes católicos fue mitificado desde el propio momento en que gobernaban. En el siglo XV para legitimar la expansión sobre Granada, en el XVI para justificar y legitimar la expansión de la monarquía sobre los espacios americanos, en el siglo XIX para construir la unidad nacional, ¿vale? Y en el siglo XX particularmente por el franquismo, por cuanto representaban los valores y las esencias españolas. De tal suerte que imágenes como esta fueron muy difundidas. ¿Por qué? Porque representaría ese momento del 2 de octubre de 1492, cuando los reyes católicos conquistaron Granada y en consecuencia gobernarían sobre toda España expulsando a los musulmanes. Y qué bonito, ¿verdad? Expulsamos a los musulmanes y entonces Colón, ¿no? Unos meses después se lanza a descubrir América. Y ahí le tenemos en un cuadro del siglo XIX. Vean cómo ambos cuadros son del siglo XIX, prácticamente las mismas décadas, le separan 10 años, porque estos cuadros pintados en España tienen la función de poner imagen al discurso histórico, ¿vale? Y aquí tenemos un Colón alto, guapo, rubio, sosteniendo la cruz y al cual los indígenas le rinden pleitesía. De hecho, el cuadro se intitula así, Primeros homenajes en el Nuevo Mundo a Cristóbal Colón. Qué bonito. Colón llegó a América y entonces los indígenas dijeron, ah, oh gran señor, y le entregaron generosamente sus bienes. Pero vean cómo no se queda aquí en las imágenes que están en los museos. Vean cómo trasciende a la historia que aprenden los niños. Este es un libro para niños y su título lo indica claramente, ¿no? El Parvulito, 2 niños felices que van a la escuela, 1967. Cuando uno analiza el contenido, va estudiando las lecciones día por día y en la lección 24 nos encontramos esta maravilla desde la perspectiva histórica. Es un cuadro muy esquematizado que representa al rey Boabdil entregando las llaves de la ciudad de Granada al rey Fernando y la pobre mujer Isabel en un ultimísimo plano sobre el trono.
Nada que ver con la imagen del 19, ¿verdad? Pero bueno, sí, ahí se da la preeminencia a Fernando el Católico. Franco no ha muerto. Y dice así: los reyes católicos fueron doña Isabel de Castilla y don Fernando V de Aragón, por si no lo sabíamos. Con estos reyes, España llegó a ser grande y poderosa. He aquí las principales cosas que hicieron. Crearon la Santa Hermandad para perseguir a los bandidos. Mandaron salir de España a los judíos que no quisieran hacerse cristianos. Conquistaron a los moros la ciudad de Granada y los echaron para África. Y por último, con su ayuda, Cristóbal Colón descubrió América. Eso es todo lo que hay que saber de los reyes católicos. Y vean en qué medida se simplifica el discurso. Vale, es un discurso para niños, sí, pero nos está seleccionando los hechos. Nunca nos dicen, por ejemplo, que hubo una guerra civil entre Isabel y Juana la Beltraneja, o que Portugal invadió Castilla. No, ellos ya gobernaron y expulsaron a los moros. De entrada, les puedo decir que España en el siglo XV no existía como nación. ¿Cuándo nace España? Igual que México. ¿Cuándo nace México? Oficialmente. En el 19, ¿qué año? 1821, como consecuencia del proceso de disolución de la monarquía hispana. En consecuencia, España como la conocemos hoy, nace igualmente en 1821, cuando la monarquía se disuelve. Y por lo tanto, en el siglo XV lo que tenemos es una realidad geopolítica muy fragmentada. Tenemos junto al Atlántico al Reino de Portugal, en el centro al Reino de Castilla, al sur el Reino de Aragón, que es musulmán, al norte enclavado entre Castilla y Aragón, el Reino de Navarra, y luego el Reino de Aragón, que a su vez está conformado por una serie de reinos, ¿vale? El propio Reino de Aragón, Cataluña, Valencia, el Reino de las dos Sicilias y el Reino de Nápoles. Es decir, tenemos este mosaico. Vean, es todo menos una nación unificada. Y si llevamos el zoom más adelante, veremos al Reino de Nápoles, que gobierna prácticamente en el Mediterráneo oriental. Pero esto no es una nación. No alcanzo yo a hacerlo con la flecha porque no me sale el marcador, pero vean que en ese cachito que aparece de la península ibérica están perfectamente representados al norte el Reino de Aragón y en la costa mediterránea lo que queda al norte son los condados catalanes, al sur el Reino de Valencia, Córcega y luego Sicilia y el Reino de Nápoles. Y todos aprendimos a que sí, que cuando se casaron los reyes católicos, España se unificó. Pues no. Vamos a quedarnos con esta foto que salen más guapos. Esta es la foto de verdad, esta es la ficción. Todos habrán visto algún capítulo de Isabel. En 1469 tiene lugar el matrimonio de Isabel y Fernando. Pero no tuvo lugar la unificación de España. No, nunca. Isabel siempre fue reina y propietaria de Castilla y Fernando siempre tuvo la calidad de príncipe consorte. Y cada reino conservó su estructura política y económica, inclusive sus propias monedas, sus propias cortes y sus propias fronteras, muy lejos de una unificación. Lo que sí hubo fue un proyecto de unidad dinástica bajo los miembros de una misma familia, que era la familia Trastámara, que hundía sus raíces en el siglo XIV. Isabel y Fernando eran primos y les unía el interés familiar común. Podríamos definir esta diarquía como un proyecto común bajo intereses compartidos. ¿Cuáles eran esos intereses compartidos? En primer lugar, el fortalecimiento de la monarquía. En segundo, la expansión por el Mediterráneo, el comercio con el Mar del Norte, la conquista de Granada y la exploración del Atlántico. Y para llevar a cabo todos esos intereses y esos proyectos políticos, echaron mano de la experiencia previa y por lo tanto fueron muy poco innovadores, pero sí actualizaron y ajustaron los mecanismos puestos en marcha desde al menos una centuria antes.
Así está la península ibérica en el siglo XV, una realidad fragmentada, pero en proceso de expansión geográfica y marítima y de fortalecimiento de la monarquía. ¿Qué pasa con México? México es igualmente complejo, pero son los mismos elementos. En el siglo XIX se construye un discurso historiográfico para distinguirnos de España. Fíjense qué complejo. La lengua no nos puede distinguir porque es la misma. La religión tampoco porque somos cristianos. El cómputo del tiempo menos porque contamos el tiempo igual que los cristianos de allá. Los nombres tampoco porque nos llamamos igual. ¿Qué nos va a distinguir de los españoles? Nuestras tradiciones. ¿Cuáles tradiciones? Las tradiciones prehispánicas no son nuestras porque somos una sociedad producto de ese proceso de conquista. El lugar de nacimiento, sí, ahí va a ser uno. Ese es fundamental, el lugar de nacimiento que ya nos distingue a los que nacimos en México de los que nacimos en España. Y ese cambio es fundamental porque la Constitución de Cádiz de 1812 decía en su preámbulo: la nación española está constituida por los españoles de ambos hemisferios. La pueden descargar de internet, ahí está. Entonces, se asume en el siglo XIX que España y españoles somos todos, los de allá y los de acá. Todos. Por lo tanto, el haber nacido de este lado del Atlántico comienza a convertirse en un elemento de diferenciación, ¿vale? Cuando triunfa la revolución, se construye toda una estructura cultural para impulsar el reconocimiento de los pueblos indígenas. Eso que hoy llamamos indigenismo y que pasó por la creación del INI, el Instituto Nacional Indigenista, el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, el Museo Nacional de Antropología e Historia y el impulso a las excavaciones científicas que habían empezado ya en época de Porfirio Díaz. Don Porfirio es uno de los presidentes más importantes y le debemos tantas cosas y una de ellas comenzar las excavaciones en Teotihuacán. Y cuando triunfa la revolución y con ella el régimen priista, el régimen que surge de esa revolución se vincula inmediatamente al indigenismo posrevolucionario, que presenta a los pueblos indígenas anteriores a la conquista como los grandes pueblos, pero a los indígenas actuales como actores marginales del proyecto social. A lo más le repartieron 4 hectáreas en el desierto. Y se acabó. De ahí los problemas que hubo a finales de la década, principios de la década de 1990. Si yo les preguntara a ustedes cuál es su visión sobre la conquista y lo que ocurrió allí, ¿qué podrían decirnos? ¿Qué pasó allí? Un choque de 2 culturas. ¿Qué consecuencias tendría? De esas 2 culturas, en principio, ahora somos una raza mestiza, una raza cósmica, decía Vasconcelos, ya, muy elevado para nosotros, ¿verdad? Oye, ¿y no sería que en realidad ese es como la última onda de una tradición hispana en la cual los conquistadores de los moros se hacían nobles y organización de tierras y todo? En el momento en que ya no había más, bueno, pues se viene en América y sería la misma tradición, y el pretexto era la religión, básicamente, o sea, eso era. Claro. Usted dice un pretexto. Claro, una legitimación a partir de la religión. Claro, sí, se vincula y lo veremos cómo se vincula. La contaminación de la sangre, el color de la piel, los mexicanos eran hablando de libros, andaban aquí en México también familias, claro. El color de la piel más blanco. Claro, pero si estaban de acuerdo conmigo en la premisa de que México no existía antes de la conquista, tampoco existíamos los mexicanos. Vean cómo a partir de sus intervenciones va emergiendo una visión negativa de la conquista.
En última instancia nos conquistaron, un fanatismo religioso. Y en el fondo es lo que pervive, una visión negativa de la conquista y del periodo novohispano. Nos conquistaron, pobrecitos de nosotros. No nos queda nada más que hacer en este mundo más que sufrir hasta el final de los tiempos las consecuencias de esa pérfida conquista, que tuvo como consecuencia la masacre y destrucción de los pueblos indígenas. Y además, como eran tan malos, trajeron armas de destrucción masiva como las enfermedades y la viruela. Y pobrecitos de los indios que no tenían defensas. Qué malos eran, ¿verdad? Inocularon las vacunas de la viruela. Impusieron su religión por fanatismo. Trajeron esas enfermedades. Saquearon nuestras riquezas y al peor de los males destruyeron los códices, todos, ¿no? Y vemos a Diego de Landa quemando los códices de Yucatán. Si ustedes preguntaran fuera de esta sala qué piensa la gente de la conquista, pensaría más o menos esto. Pero hay más todavía. Los tlaxcaltecas son unos traidores. Se vendieron al enemigo extranjero, qué malas personas. Y junto a ellos, Doña Marina, qué horror, con el conquistador, traicionó a los suyos. Y además implantaron todos los vicios que nos aquejan. La corrupción, para empezar, la suciedad. Ah, no, culpa de los españoles. Oiga, si el papel lo tiró usted. Ah, no, pero como a mí me conquistaron los españoles, es culpa suya que yo tire papeles en la calle. Ah, no, la corrupción la trajeron los españoles. Cuauhtémoc, que era súper impoluto, nunca se había preocupado por estas cosas. Y si uno piensa en España de hoy, que tiene igual de gobernadores que nosotros en proceso judicial por corrupción, parecería, ¿verdad?, que da la razón esta visión. ¿Cuántas cosas conocen ustedes de la Nueva España? Vamos a ver si logramos sacar a 10 personajes de la Nueva España. Díganme uno o una. El primer nombre que se les ocurra. Zumárraga. Sor Juana 2. Bucareli 3. ¿Quién? Juan Ruiz de Alarcón 4. Revillagigedo 5, que ya es muy al final. Villalpando 6. Villalpando, Las Casas 7. 8. Álvarez de Xochitl también, claro que sí. 9. Clavijero 10. Sí los hay, pero vean que nos cuesta trabajo pensar en esa historia. Porque la visión de la historia nacional que se creó en el 19 es que vivíamos, lo digo así, en un paraíso terrenal. Llegaron los españoles, saquearon todo en una época oscurísima donde la Inquisición, quemaba a todo mundo, y en 1810 Miguel Hidalgo nos libera. Y entonces entramos al concierto de las naciones. Y además tenemos imágenes para presentar esa visión de la historia. Los códices del siglo XVI que presentan a los grupos indígenas sometidos ya a los españoles. O algunos más terribles como este que muestran el violento proceso de conquista militar. Y bueno, creo que la imagen es muy elocuente, ¿no? Ese cuerpo desmembrado al pie de la pirámide y el español montado a caballo. Y por si fuera poco, a todos nos hicieron ver nuestros papás o nuestros maestros estas escenas del Palacio Nacional que se pintan en el marco de esa construcción propia, del gobierno posrevolucionario impulsada por Vasconcelos cuando era secretario de Educación. Y lo dice: yo quiero que los murales se pongan en Palacio Nacional para que todos los mexicanos lo vean. Y a quien contrata, al mejor pintor y el más importante de ese momento. Y vean este. Es el mismo, ¿no? Cortés, feo, verde, barrigón, con gotas. Es un monstruo, ¿no? Es un monstruo. Bueno, y por si fuera poco, esta que es más terrible aún, ¿verdad? En Bellas Artes. El pobrecito Cuauhtémoc atormentado, esa niña que le han cercenado los brazos y los perros que se comen a los indígenas. Qué terrible fue la conquista. Y no digo que no, ¿eh? Solo digo que tenemos que explicarla desde una perspectiva histórica.
En consecuencia, México no existía en el siglo XV y en el siglo XVI. Segundo, si únicamente pensamos que es una conquista de los españoles sobre los indígenas, estamos obviando la enorme capacidad histórica de los diversos grupos indígenas, porque no eran unos indígenas, eran por lo menos las 52 etnias que existen ahora. Y esos indígenas, como sujetos históricos, fueron capaces de adaptar, de apropiarse y de recrear elementos impuestos por la cultura hispana, la cultura occidental. Tuvo lugar, en consecuencia, alguien lo dijo, un mestizaje étnico, es decir, biológico y cultural, que se traduce, se materializa en múltiples cosas como la lengua, la gastronomía, los nombres, etc. Piensen en el platillo más mexicano que ustedes pudieran comerse ahora mismo a las 11 de la mañana. Un mole tiene como elemento fundamental, sí, aparte del chocolate que se hiciera nacional, el pollo, las tortillas, es un mestizaje, las quesadillas, bueno, pues llevan queso y el queso viene con las vacas y las cabras. Un elote, sí, ahí sí, ese es completamente autóctono, ¿no? Por eso se dice, sin maíz no hay país, ¿no? ¿No? ¿Y en qué medida hemos mezclado ese elote con otros componentes para hacer un pozole, ¿no? Que lleva carne de cerdo, que no existía? Entonces vean cómo estamos hablando de elementos fundamentales. Sus nombres, Pedro, Juan, María, Marta, no son otra cosa sino nombres de tradición occidental. Y eso sí, no lo vamos a alegar. Hubo, evidentemente, un predominio de la cultura occidental que se materializa al menos en estos 4 elementos. La lengua, la concepción del tiempo, que es una concepción cristiana y por lo tanto una forma de ver el mundo, la onomástica y la toponimia, es decir, cómo se estructura el territorio a partir de la imposición de nombres occidentales sobre los viejos poblados indígenas. Todos nuestros pueblos indígenas son San Algo y luego el indígena, ¿no? Santa Marta, Acatitla, Santiago de Querétaro. Piensen en todos, llevan más o menos esa lógica. Por lo tanto, y vamos cerrando nuestra charla de esta mañana, los invito a una reflexión histórica de estos procesos. Para ello sería necesario trascender la historiografía colonial, esa que decía que México fue una colonia sometida a España. Y por lo tanto tenemos que meternos en una historiografía postcolonial y postnacional. Ahora que estamos en la globalización y que podemos ver procesos históricos de largo aliento, necesitamos ver los procesos no desde nuestro único ombligo México-Tenochtitlan, sino en una visión mucho más amplia. Para ello es necesario comprender la unidad de sentido histórico que tienen los siglos que van del siglo XI y XII en la plena Edad Media hasta por lo menos el siglo XVII. No digo que sea igual el siglo XII que el siglo XVII, de ninguna manera, pero sí estoy convencido de que hay una serie de procesos históricos, políticos, económicos, militares, jurídicos, que se mantienen vigentes a lo largo de estos 500 años y que veremos a continuación. Segundo, que no se trata de una ambición de los españoles o de un fanatismo, no. Se trata de la proyección de las experiencias, como ven en el punto D, del espacio mediterráneo sobre el espacio atlántico. Y ni Cortés, ni Fernández del Castillo, ni ninguno llegaron a improvisar. Sí, tuvieron que improvisar en el momento de las circunstancias, pero con todo un bagaje detrás y sobre todo una política muy clara por parte de la monarquía que desde el 30 de marzo de 1492 asume ese proceso de conquista y colonización cuando firma las capitulaciones de Santa Fe con Colón. Asimismo, debemos entender que la Nueva España se inserta en una monarquía enorme, una monarquía policéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene muchos centros de actuación y México solo es uno. Claro, en Madrid está la corte, pero hay otras capitales, México y Lima en América.
Nápoles en Italia, la misma Sevilla como centro financiero y económico y mercantil, en Flandes, es decir, una monarquía donde pasan cosas, y una monarquía compuestos por distintos reinos. Por eso, estas tierras se llamaron el Reino de la Nueva España y no la colonia de la Nueva España, ¿verdad? Ahora veremos la implicación jurídica que ello tiene. A mediados del siglo XX, Edmundo Gorman publicó este libro, en la década de 1960, La invención de América, que simplificando y vulgarizando mucho el contenido del libro, venía a decir que América no fue descubierta por Colón, sino que fue inventada en un proceso de construcción cultural por parte de Europa en general y de España en particular. En 1992, con motivo del 5º centenario del viaje colombino, hubo un importante debate en el que participaron prácticamente de un lado Edmundo Gorman y del otro don Miguel León Portilla. De ahí se debatió muchísimo sobre qué había sido esto, porque también participaron los españoles. ¿Se había sido un encuentro, se había sido un descubrimiento, se había sido una conquista o una colonización? Y alguno bromeaba incluso diciendo que no había una pancarta diciendo Welcome to Mexico, ¿verdad? No. Vamos a trascender el debate porque tampoco nos llevó a nada. Se escribieron un montón de verdad de hojas, no solo en la literatura científica, sino inclusive en la prensa. Los pueden buscar en el Universal, el Excelsior, están los artículos periodísticos. Cambiemos la perspectiva de análisis y no nos centremos únicamente en el viaje de Colón, en el 12 de octubre o en el 13 de agosto. Vámonos a una perspectiva de muy larga duración, del siglo XII al siglo XVII. Dialoguemos entre medievalistas, es decir, los que nos dedicamos al periodo anterior, y los modernistas, para ver qué vemos unos y otros, y analicemos no cuántos murieron en la conquista de Tenochtitlan, que seguramente murieron muchísimos, sino esas rupturas, esas continuidades y esas innovaciones en una muy larga duración. A la pregunta, profe, entonces, ¿qué hubo? ¿Descubrimiento, invención, encuentro, conquista? Yo respondo con esta idea. Hubo un proceso de reconocimiento, de conquista y de colonización. Entendiendo por reconocimiento esa actividad geográfica y marítima que llevó a los europeos, no solo a los castellanos, sino a portugueses, a italianos, a explorar el continente americano que se abría frente a ellos. Una conquista entendida, eso sí, como un fenómeno, no sé si la quieren copiar o no, es una cosa que me inventé yo para un curso, fenómeno político y social que consiste en el sometimiento de un pueblo por otro mediante el uso de las armas. Si no, no sería una... Bueno, sí está la conquista del amor, pero esa tiene otras armas que son las de la retórica, ¿no? Pero en este caso es una conquista violenta. Tales actos de violencia se justifican de diversas maneras, a través de la religión, como usted comentaba, del discurso histórico o del derecho, da la importancia de las bulas alejandrinas o del requerimiento. Aunque por lo general el pueblo conquistador, considera a la sociedad conquistada como salvaje, atrasada, inferior, infiel o incivilizada, no solo en la Castilla del siglo XV y XVI. Siempre, si ustedes escuchan los discursos de George Bush sobre Irak, decía más o menos lo mismo. Si escuchan los discursos de los políticos mexicanos del XIX o los grupos indígenas, decían exactamente lo mismo. Es decir, la lógica y la dinámica es semejante, ¿no? ¿Por qué? Porque implica un proceso de deshumanización del otro y, por lo tanto, la obligación moral de quien se considera superior para realizar esa conquista y traerlo a la luz de la civilización. Por lo general, y como los conquistadores parten de una serie de preceptos, se muestran incapaces de comprender y valorar la diversidad de la cultura con la que se enfrentan. Por otra parte, el término colonización es importante definirlo, porque no es únicamente, o no significa únicamente construir una colonia, como dijo la historiografía más tradicional, sino hay que irnos realmente al término romano de qué implica fundar una colonia. Y para mí es un proceso muy complejo que define a la exploración y penetración
obviamente a la conquista militar, pero esto es lo más importante, el poblamiento y explotación económica de los nuevos territorios conquistados. Es decir, es su puesta en valor para quienes lo conquistaron. Y en el caso de la Nueva España, esta colonización estuvo marcada, como les pongo allí, por la traslación y concentración de los pueblos de indios, el reparto de tierra a los conquistadores, la fundación de ciudades, presidios, reales de minas y puertos, la constitución de una densa red de caminos que comunicaban ambos mares, el Atlántico y el Pacífico, y el fomento de las actividades agropecuarias y mineras. Hagamos un ejercicio intelectual. ¿Cuáles son para ustedes las ciudades más bonitas de nuestro país? Colonial. Pues, todas las ciudades bonitas son ciudades de fundación hispana. Espero que nadie de ustedes sea de Coatzacoalcos, pero es una ciudad horrible. Ciudad Sagún, espero que tampoco ninguno sea de Ciudad Sagún, es horrible. ¿Por qué? Porque son ciudades que se formaron en el siglo XIX y en el caso de Coatzacoalcos en el siglo XX como consecuencia de la explotación petrolífera que fueron realizadas sin traza ni planeación. Todas las ciudades no hispanas obedecen a una traza urbana inspirada en los modelos renacentistas. Entonces, si pudiésemos visualizar en el mapa, la ciudad más alejada es Zacatecas y Durango al norte, que son los grandes presidios. La ciudad fronteriza es Querétaro y lleva como patrón protector al santo más importante de la monarquía hispana, Santiago Matamoros. Y al sur de la monarquía hispana, la ciudad más importante se llama de la misma forma, Santiago, pero de Chile. Es decir, al norte y al sur, el mismo santo protector de la monarquía ejerce como defensor de sus soldados. Por lo tanto, ese proceso de conquista no se trata de una mala fe de Cortés, no. Se trata de un trasvase y proyección de las experiencias políticas, sociales, económicas, militares, religiosas, ideológicas, artísticas y culturales, como decíamos hace un momento, del espacio mediterráneo sobre el espacio atlántico en una perspectiva de muy larga duración. No me lo inventé yo. Esto lo tomo no solo de la historiografía contemporánea, sino de la propia reina Isabel la Católica. En su testamento, en 1504, en su lecho de muerte, dice, agradeciendo al rey Fernando, porque los hechos grandes señalados por el rey, mi señor, ha hecho desde el comienzo de nuestro reinado, la corona real de Castilla es tanto aumentada que debemos dar a nuestro señor muchas gracias elores, especialmente, según es notorio, habernos su señoría ayudado, es decir, Fernando, con muchos trabajos y peligros de su real persona, a cobrar estos mis reinos, es decir, el reino de Granada, que tan enajenados estaban al tiempo que yo en ellos sucedí, y el dicho reino de Granada, según dicho es, de más de gran cuidado y vigilancia que su señoría siempre ha tenido y tiene en la administración de ellos. Y aquí es donde la idea que usted nos mencionaba hace un ratito se expresa claramente. Porque el dicho reino de Granada e islas de Canarias e islas de tierra firme del mar océano, descubiertas e por descubrir, ganadas e por ganar, han de quedar incorporadas en estos mis reinos de Castilla y León, jurídicamente, según que en la bula apostólica Anó sobre ello concedida se contiene, es decir, la bula de Alejandro VI Inter Caetera. Y ahí aparece en el primer mapa que hace Valls-Nuret, donde aparece América, vinculado el nombre de Castilla, lo ven arriba, ¿no? Arriba del Perico y abajo América. Fernando V, al rey Fernando de Aragón. A su esposo, efectivamente, a su esposo. Por lo tanto, queda claramente cómo las tierras americanas son incorporadas a la monarquía, en este caso castellana. Luego lo será la monarquía católica. Y en otra parte del testamento trata a los naturales de América como súbditos y ciudadanos, lo cual les confería una calidad y una condición jurídica de hombres libres. Y eso es fundamental, hombres libres.
Por lo tanto, no puede hablarse de una herencia medieval superficial como quiso Luis Beckmann. Se trata en realidad de la incorporación de la monarquía, perdón, de América a la monarquía hispana. Y es por ello que desde el principio el reino se intitula Reino de la Nueva España, lo cual lo colocaba en igualdad de derechos y de obligaciones respecto de otros reinos de la monarquía, pero exactamente los mismos que tenía Castilla, que tenía Aragón, que tenía Nápoles, Sicilia y que en su día tendrá Portugal. ¿Cuáles son esos derechos? En primer lugar, derecho a recibir la justicia por parte del rey y su defensa. Segundo, como obligación, pagar impuestos. Siempre, ayer y hoy, y hasta que el mundo desaparezca. Se trata, en consecuencia, de la implantación, adopción y reelaboración de las estructuras jurídicas, económicas, eclesiásticas y religiosas de Castilla en América, que van a permitir una enorme autonomía jurídica, administrativa y económica, porque tanto Carlos I como Felipe II eran conscientes que había un océano de por medio y que no se podía gobernar como se gobernaba Madrid. Por lo tanto, se les concedió una enorme autonomía. ¿A cambio de qué? De que pagaran sus impuestos. Que no es poca cosa, porque entonces es cierto, y lo ha demostrado muy bien Brodel y otros historiadores de la economía, se trasladaron una enorme cantidad de riquezas y fundamentalmente de plata americana al otro lado del mar. Pero también se quedó muchísimo, mucho, que es con lo que se pagó la catedral y todas las catedrales de las ciudades, los 4,000 conventos que había en la Nueva España, las vajillas, las fiestas. Es decir, este territorio producía riqueza como pocos. No sabría decirles, y mentiría, y como es público no lo voy a decir, cuánto es el porcentaje que se iba a España y a la metrópoli y cuánto quedaba. Pero haciéndolo así un cálculo, yo diría que se quedaba un 70%, y se iba solo un 30%, que no por ello dejó de ser importantísimo. Tan importante que nos incorporó al sistema capitalista mundial e hizo de estas tierras una parte central, un eje articulador de la economía mundo, que vinculaba los espacios del Pacífico con los espacios mediterráneos. Eso sí, y hay que decirlo desde entonces hasta hoy, en condición de subordinación, por cuanto, por lo general, siempre exportamos materias primas. De tal suerte que, primera conclusión para ir cerrando, la conquista es el hecho fundacional de la Nueva España y, por lo tanto, de México. ¿Vale? Eso sí lo que nos hace, eventualmente nos llevaría a ser mexicanos. Un territorio que se extendía desde el centro, prácticamente desde la actual Costa Rica hasta la actual frontera con Canadá, y bueno, ahí lo ven en el mapa, que incluía obviamente Cuba y las islitas del Caribe, y del otro lado las Filipinas, y que en este mapa se ve muy claramente, articula la economía mundial. De Galón de Manila, la nao de China, venían a Acapulco, de Acapulco Ciudad de México, México Veracruz, y de Veracruz a España, a Cádiz y a Sevilla, y de allí a los mercados europeos, y de vuelta. Por lo tanto, la plata mexicana, el peso mexicano, era la moneda de circulación internacional, por lo menos del siglo XVII. En lugar de usar dólares, la gente usaba plata mexicana. En Manila, en España, en Italia. Y eso queda muy lejos, ¿verdad? Nuestro pobre pesito devaluado. Por lo tanto, en lugar de preguntarnos si Cortés era bueno o malo, mi invitación es a que nos interroguemos científicamente sobre ese proceso de expansión y consolidación de las monarquías europeas. No únicamente la castellana, la portuguesa, la francesa, la inglesa, la pontificia. Y entender que en ese proceso de consolidación de la monarquía se juega el control de las redes internacionales de comercio y de las fuentes de abastecimiento de metales preciosos que nutren al sistema capitalista que se viene desarrollando desde el siglo XII con metales preciosos. ¿Dónde vamos a ir a buscar el oro? Donde esté. ¿Y dónde está el oro? Pues primero encuentran en el Golfo de Guinea y luego los musulmanes apañan ese comercio. No podemos ya acceder a ese oro. ¿A dónde vamos? Dice Colón, vamos a Occidente. Bueno, vamos.
Si a Cortés le interesa tanto el oro, no es solo para hacerse rico el mismo que sí, ni para hacer rico al rey que también, porque le corresponde 1/5 de lo que se conquiste en esa guerra, si es una guerra justa. Le interesa porque con eso se nutre el moderno sistema financiero mundial. Y si no lo encuentra Cortés, lo encuentran los portugueses o los franceses o los ingleses, que eran los enemigos de la monarquía. Se está jugando mucho. O si no, los turcos avanzan por el Mediterráneo oriental y entonces conquistan la Europa católica. En Lepanto se juega muchísimo y para sostener esas armadas cristianas hay que pagarle a los soldados. Tenemos que analizar los procesos de legitimación de la guerra, legitimación jurídica, religiosa y las formas de conquista y la definición del otro a partir de su pertenencia o no a la Iglesia, entendida como comunidad de fieles. Es por ello que a los misioneros les interesa tanto decidir si los habitantes de estas tierras son seres humanos o no. No es que fuesen malas personas, no, todo lo contrario. Estos teólogos están reflexionando sobre cosas muy complejas. Fíjense bien, si son humanos significa que son seres racionales y por lo tanto susceptibles de recibir la palabra divina. Si no son seres humanos, luego entonces son bestias y por lo tanto no se les puede cristianizar. Y claro, ustedes dirán, es un pretexto para la conquista. Sí, pero no necesariamente, porque según San Agustín, uno puede pecar de 5 maneras: de pensamiento, palabra, obra. Como nosotros que vivimos en la verdadera y única fe y adoramos al único y Dios verdadero, vamos a permitir que esta gente viva en la ignorancia y en el paganismo. Es el deber moral rescatarlos. No eran fanáticos, estaban convencidos de que les hacían un bien. No digo que sea bueno ahora, no, eso sería proyectar sobre el pasado valores de hoy. Ellos estaban convencidos de que así era. Y por ello las casas va a empeñarse tanto en mostrar la humanidad indígena junto con montesinos frente a los conquistadores que querían esclavizarlos. Y la monarquía desde el momento uno dirá, no se pueden hacer esclavos a los indígenas y se promulgan las leyes de Burgos en 1512. Que se promulguen no significa que se obedezcan, pero al menos desde el principio la monarquía quiere proteger a los grupos indígenas. También tenemos que interrogarnos sobre la ocupación y colonización de ese espacio conquistado, sobre los procesos de evangelización y encuadramiento eclesiástico, y los cambios operados en las concepciones geográficas y cosmogónicas europeas. Y allí lo que ven en la imagen, en la parte inferior de la diapositiva, y voy terminando, son 3 imágenes. Una corresponde a una parroquia francesa, la que está más allá, del siglo XII. Y como ven, una parroquia en la cual tiene alrededor las tumbas de los fieles. El que está en el medio es un mapa del siglo XVI que nos muestra a la parroquia como centro articulador del espacio agrario, el espacio geográfico. Y todos habrán visto el convento de Cuilapan. ¿Cómo pasamos de una parroquia medieval a una parroquia novohispana? Ahí hay un problema importante, porque en la parroquia no solo se administran sacramentos, se administran también los bienes económicos que genera. Vamos a ponerlo en imágenes, expliquemos esto. Ya, qué maravilla. El lienzo de Tlaxcala, un lienzo colonial del siglo XVI que nos representa cómo está articulado el señorío tlaxcalteca. Los propios indígenas que han participado en la conquista de Tenochtitlan se asumen como vasallos y súbditos leales de su majestad el rey, y por eso entienden que ahora su fuente de legitimidad es el rey Carlos I. Y por ello ponen el escudo de armas de Carlos I sobre el documento fundacional del señorío tlaxcalteca de época colonial. Lejos de que la monarquía le quitara las tierras a los indígenas, todo lo contrario. A través de cédulas reales reconoció la propiedad comunal sobre las tierras indígenas. ¿Saben quién se las quitó? El más liberal de nuestros presidentes, Juárez. En otra lógica, entendiendo que mientras hubiera propiedad comunal, nunca se desarrollarían.
Pero si alguien protegió la propiedad indígena fue la monarquía católica. Vean esto, qué maravilla. Nicolás de San Luis Montañés, un cacique indígena bautizado que adopta el nombre del rey francés San Luis de Francia, que se fue a la cruzada y que aparece vestido no solo con la armadura occidental, sino con una capa en la que aparece, lo verán sobre el pecho, la cruz de la Orden de Santiago. Que forma parte de la nobleza hispana. Y no solo eso, detenta el bastón de mando, la bengala de general, la que usaba Julio César cuando conducía a sus legiones, la que ocupaba Hernán Cortés y la que usaba Carlos V cuando fue a Mulver. Y detrás, esa cruz que ven en el cielo no es otra cosa que la reproducción del milagro de Constantino, según el cual aparece la cruz en el cielo. Y dice la tradición, con este signo vencerás, y entonces Constantino se convierte al cristianismo, el emperador más importante para la visión cristiana. Constantino vivió en torno al año 310, y en un convento perdido en Querétaro en el siglo XVII aparece el mismo fenómeno. Yo como historiador me pregunto, ¿cómo y por qué? ¿Cómo y por qué este cacique indígena asume que su legitimidad viene ahora de la monarquía y usa las armas del rey en nombre del rey para conquistar curiosamente a los incivilizados, que son las tribus chichimecas que están al norte de Querétaro? O bien explicar estos procesos de expansión geográfica de un mundo cerrado sobre el Mediterráneo, como está en el mapa de Ptolomeo, al mapa del Wassmüller, en el que aparece ya el continente americano. Vamos a concluir porque creo que ya los he aburrido demasiado. 2 segunditos. 1. Primera conclusión, primerita. México y España no existían en el siglo XV. ¿Vale? Las visiones sobre la conquista, tanto en México como en España, estuvieron marcadas por los contextos políticos, culturales e historiográficos propios de los siglos XIX y XX. Es decir, por la que a los historiadores y grupos políticos de esa época les interesaba y necesitaban para la construcción de la idea de nación que querían llevar a cabo. ¿Vale? No fue un hecho ni bueno ni malo. No, así no se juzga en la historia. La historia no juzga. Simplemente fue un proceso histórico que debe analizarse en toda su complejidad. Y no es posible proyectar hacia el pasado los valores de nuestro presente, porque caemos en lo que llamamos los historiadores anacronismo. Es decir, proyectar hacia el pasado valores del presente. Por ejemplo, la violencia. Sí, hoy en día creo que ninguno de nosotros estaría de acuerdo en llevar a cabo una conquista militar violenta. En el siglo XV y en el siglo XVI, la única forma de hacer la conquista era a través de las armas. La única, pero lo fue de los castellanos sobre los musulmanes de Granada, de los franceses sobre los castellanos, de los ingleses contra todos. Esa era la forma de pensar, ¿vale? Es necesario, en consecuencia, analizar el proceso de reconocimiento, conquista y colonización de América en una perspectiva de muy larga duración y en un contexto histórico muy amplio, marcado por estos procesos que hayamos mencionado ya. La consolidación de las monarquías europeas, la lucha internacional por las rutas de comercio y las fuentes de abastecimiento de metales preciosos, la definición de Europa como una sociedad cristiana, la expansión y consolidación política y militar de la monarquía española y la emergencia de nuevos valores propios del Renacimiento, como la búsqueda de fama, de gloria, de dinero, en última instancia. Es necesario, en consecuencia, establecer un diálogo más profundo entre medievalistas y modernistas para que ambos lados de la frontera del 1500 podamos analizar con detenimiento esos procesos en doble dirección, de la sociedad occidental europea sobre el complejísimo mundo indígena y viceversa también, cómo los indígenas participan como actores en este complejo
proceso histórico, porque no solo fueron receptores de la violencia, también supieron adaptarse y resignificar sus elementos culturales para sobrevivir a ese contexto. Es allí, por ejemplo, cuando se explica la emergencia de las tradiciones sobre los oráculos de la conquista. Habrán leído alguna vez el libro de don Miguel León Portilla, su traducción, La visión de los vencidos, y habla ahí de las profecías. Bueno, las profecías no son del siglo XV, son del siglo XVI, se escriben en un contexto colonial para que los propios grupos indígenas puedan explicarse a sí mismos la destrucción simbólica de su mundo. En consecuencia, tenemos que estudiar, y por otra parte, la incorporación de la Nueva España y América al Imperio Español, a la monarquía católica, y cómo y en qué medida llevamos a cabo un proceso de adaptación y reelaboración de las estructuras occidentales castellanas, en qué medida estas tierras se constituyeron como un reino autónomo de la monarquía, y por último, cómo a lo largo del tiempo creamos una serie de elementos identitarios comunes que darían nacimiento a la Nueva España y a partir de 1821 a nuestro actual magnífico y maltrecho país. Muchas gracias. Agradecemos también a quienes nos han seguido a través del internet, y si están de acuerdo, abrimos un espacio para sus preguntas y comentarios, por favor. Muchísimas gracias. Caballero. En primer lugar, agradecerle su magnífica presentación, de veras, muy bien sustentada y todo. Me quedan algunas dudas, por favor, que son las siguientes. O sea, usted nos ha dado a entender que México, la Nueva España, no era en realidad una colonia, sino que era una parte del reino, la monarquía española. Sin embargo, existen ciertas cosas con características muy propias de una colonia. El hecho, por ejemplo, que de la Nueva España se extraían los recursos naturales, y por otro lado, se obstaculizaba que se desarrollaran industrias como las que había en España. Ejemplo, las agujas para tejer, ejemplo, los telares, ejemplo, la loza fina, muchas cosas que necesariamente tenían que venir de Europa porque aquí estaba prohibido hacerlas. Entonces tienen cierto contenido de colonia, ¿no? Por otro lado, dicen, bueno, la independencia básicamente la hicieron los criollos, ¿no? Que se opusieron a la Constitución de 1812. Así fue, ¿no? Sin embargo, cuando lee uno las descripciones en el siglo XVIII de qué era la Nueva España y sus ciudades y qué eran los Estados Unidos, la Ciudad de México era la ciudad de los palacios, era muy rica, muy inmensamente rica, pero muy injusta. Boston era una ciudad de palitos, así es, ¿no? Entonces, si nosotros estudiamos la historia para ver cómo enfocamos el futuro, se da, por decir un ejemplo, las declaraciones de hace 4 años de David Petraeus, que como usted sabe era el estratega, consultor más importante del gobierno de Estados Unidos. ¿Cuál fue su recomendación? Hay que recolonizar México. ¿Qué significa? Vamos a apropiarnos de sus recursos naturales, que les pagamos baratos, y vamos a exportar productos hechos. Entonces, yo creo que lo que usted nos acaba de enseñar, bueno, pues es muy ilustrativo para tratar de visualizar el futuro de este país, ¿no? O sea, en realidad, me ha parecido sumamente interesante. O sea, de hecho, el símbolo de dólar, que es una S con dos rayas, pues es básicamente el símbolo de los reyes de España, ¿no? Que eran non plus ultra, y las columnas de Hércules, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede usted decir de eso? Porque necesitamos de veras retomar nuestras raíces y entender lo que pasó para que no nos vuelva a pasar. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias por su comentario y por la inquietud. Efectivamente, la economía novohispana, desde una perspectiva estrictamente económica, presenta una serie de condiciones propias de una colonia, en la cual el Estado, o sea, la monarquía, procuró mantener el monopolio sobre una serie de bienes de consumo, la sal, los naipes, de los cuales la propia monarquía extraía recursos fiscales, pero no era únicamente sobre la Nueva España.
sino que también ocurría en el virreinato del Perú y en los propios reinos ibéricos de la monarquía católica. Es decir, esa prohibición se generaba para todos los reinos. Por otra parte, y ya no era, digamos, responsabilidad del rey, los grupos de comerciantes, tanto en Ciudad de México como en Cádiz y Sevilla, estaban particularmente interesados en no abrir ese comercio internacional para evitar la competencia, particularmente de holandeses, de ingleses y en menor medida de franceses, pero fundamentalmente holandeses e ingleses. De tal suerte que se constituyó una economía cerrada, un poco como la que pretende Trump ahora, para producir hispano y consumir hispano, y que las élites de cada una de estas ciudades ganaran por esa producción. Sin embargo, una cosa es lo que marca la ley y desde siempre la realidad histórica. Y ahí hemos visto que a través del contrabando circulan por ambos espacios marítimos un montón de productos y de mercancías que luego se venden en la Nueva España. Inclusive podemos llegar a cosas absurdas como que el prior del convento de San Francisco el Grande en México en el siglo XVII guardaba en las bodegas del convento la mercancía de Fayuca. Y además era primo de uno de los autoridades más importantes de la audiencia. De tal manera que frente a ese pretendido monopolio por parte del Estado, la realidad era mucho más permeable y porosa. No digo que, insisto, ni que sea bueno ni malo, pero es una realidad más compleja. Cuando se pierde la guerra de sucesión en 1715 por parte del partido de Austria y ganan los Borbones, bueno, dentro de las tantas cosas que se negocian para reconocer el triunfo borbónico, es precisamente abrir el comercio a los ingleses. Y el comercio de esclavos, que no es poca cosa. De tal suerte que, sin dudar, esa dependencia de la economía mundial le daría una característica de colonia, desde una perspectiva, insisto, estrictamente económica, pero a nivel político se mantiene esa relación de horizontalidad. ¿Cuándo se rompe? En el siglo XVIII, cuando los Borbones, necesitados de mayores recursos y de una nueva administración centralizadora y fiscalizadora, pretendan convertir efectivamente a la Nueva España en una colonia, no solo de facto económico, sino también de derecho. Y allí es donde empiezan los problemas. Allí. Entonces, esos problemas llegarán hasta el siglo XIX. Y claro, usted lo mencionaba, los criollos hacen la independencia porque en buena medida no querían obedecer a una constitución de Cádiz liberal que garantizaba una serie de derechos y privilegios para todos los ciudadanos en el concepto político de la época. Y por lo tanto implicaba transformar radicalmente la estructura social de la Nueva España. Y por eso prefieren independizarse para mantener las cosas tal y cual ellos las tenían en su calidad de los principales beneficiarios del sistema como comerciantes y funcionarios secundarios respecto del virrey, porque controlaban la audiencia y prácticamente todos los cabildos. No sé si con eso un poco puedo aclarar el matiz entre el reino y la colonia. No, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ahí Susi nos va a echar una mano con él. Disculpe, usted comentó de que estas señales que nos transmite el doctor Miguel León Portilla en su libro La visión de los vencidos y en algunos otros libros acerca de la conquista, fueron escritos en el siglo XVI para que los indígenas entiendan sobre la conquista o sobre este choque, la invasión, lo que sea. Pero yo no entiendo eso porque en realidad en el Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún, de allí lo sacó doctor Miguel León Portilla, y bueno, él habla también de que Moctezuma juntó los magos y les preguntó sobre estas señales, que hay cosas muy raras. Entonces los magos le dijeron, le advirtieron de que sí iba a haber una invasión, podríamos decir. Entonces él los mandó matar, o sea, de que esto realmente sí sucedió. Y en Yucatán tenemos el libro de Chilambalam de Chumayel, y allí este profeta de
Chilam Balam, él iba de un pueblo de Yucatán a otro, y entre otras profecías hay esta de los hombres blancos barbudos montados en los venados en vez de en los caballos, porque ellos no conocían los caballos. O sea que ellos sí tenían el conocimiento de esto, porque sí tenían los chamanes que podían vislumbrar el futuro, y había unas señales. O sea, no podemos decir, bueno, eso fue escrito en el siglo XVI porque hay que explicar la invasión de algún modo, entonces inventaron estas señales. Yo así lo entendí, según usted dijo, o ¿cómo nos podría explicar esto, por favor? Le agradezco su pregunta y yo quizá me da pauta para extenderme un poquito más. En los últimos años, y particularmente en el Instituto de Investigaciones Históricas, se han llevado a cabo varios proyectos de estudio de la historiografía de tradición indígena. Es decir, esa escritura de la historia, ese proceso de escritura de la historia hecha por las élites indígenas a partir del siglo XVI, que explican las condiciones históricas nuevas en las que viven tras la conquista. Lo interesante que han demostrado distintos proyectos es que ese proceso de colonización cultural, hay que llamarlo tal cual es, está marcado por una serie de pautas occidentales. Y el propio proceso de escritura de la historia pasa por el matiz occidental. De tal suerte que Sahagún en su momento llevan una importante carga occidental. Y por ello el asunto de la profecía es un asunto muy complejo, porque en buena medida colegas como Miguel Pastrana o Berenice Alcántara, que son quienes realmente han profundizado en estos temas, o José Rubén Romero, han mostrado cómo la estructura retórica de estos textos obedece a la estructura retórica de otros textos occidentales, y cómo y en qué medida los grupos indígenas recuperan, se apropian de la tradición occidental para explicarse su propio mundo. Y en consecuencia, una vez que han conocido las consecuencias de esa conquista, se remiten al pasado, a un pasado, evidentemente, vamos a poner en términos cristianos, paradisiaco, para llorar la pérdida de ese mundo y adaptarse a la nueva realidad. Yo no sé si alguien en este planeta puede visualizar el futuro. No lo sé. Yo no lo sé. Históricamente es muy dudoso que alguien lo pueda hacer científicamente, porque no sabemos qué va a pasar desde una perspectiva histórica. Por lo tanto, ello es lo que nos permite argumentar que esos trabajos o esos textos sobre las profecías de la conquista son hechos después de la conquista. No sé si me expliqué mejor. No, pero ¿cómo coinciden los mayas de Yucatán y aquí en el centro los náhuatl? Podríamos decir los profetas náhuatl, ¿no? Pues se supone que esta palabra de los lamartine sí era fidedigna, y a ellos sí se les enseñó español, se les enseñó latín, etcétera, etcétera. Entonces se supone, yo digo se supone porque bueno, no estuve allí, claro, que Sahagún sí escribió exactamente la palabra tal como la escribió, y por eso se llama los informantes de Sahagún. Claro. Es un procedimiento que se sigue hoy en día, porque yo hice una investigación antropológica, entonces es a través de informes, a través de la palabra oral que se transmite de boca en boca y llega pues hasta las generaciones posteriores, ¿no? Claro. O sea que era fidedigna supuestamente y que coincidía entre los náhuatl y los mayas, pero de otra manera, sí fue escrita de otra manera, etcétera, pero que sí ellos vislumbraron algo. ¿Por qué nosotros vamos ahora a invalidar a eso, a ningunear a estos sabios, etcétera, y decir que bueno, es una explicación racional porque ellos necesitaban explicar la conquista? Digo, eso es una pregunta para usted, porque yo lo que entendí es de que usted lo está poniendo en duda. No, bueno, en duda en el sentido de que no podemos atribuir esos textos a un origen precortesiano, en concreto a esas narraciones, si no se dan antes del proceso de conquista. ¿Y por qué coinciden? Es muy sencillo, porque el proceso de conquista avanza de forma
más o menos paralela en el centro del actual territorio mexicano y en la península de Yucatán. Y digo más o menos paralela porque el hecho de que se conquiste Tenochtitlan en 1521 es únicamente el punto de arranque de la conquista del resto del territorio. En realidad, la última ciudad maya que se conquista es Tayasal en 1698, prácticamente a finales del siglo XVII. De tal manera que los procesos de colonización geográfica, militar, política, cultural, en la península y en el centro, ahí ocurren más o menos paralelo. Y los grupos indígenas, a partir de un núcleo duro, como ha dicho siempre el doctor López Austin, en el que comparten una serie de elementos de tradición mesoamericana muy antiguos, responden más o menos de la misma manera a un colapso de su mundo, donde efectivamente el proceso de adivinación es muy importante. Pero entonces podríamos decir que todo lo que hicieron Garibay y la Portilla se invalida, porque sí está hecho con base en lo que Sagún quiso, y que si esta palabra no es fidedigna, entonces realmente nosotros no podemos confiar en esto, en lo que son los cantares mexicanos, con todo lo que es la tradición que ellos investigaron. No es que no podamos confiar, es que debemos entender en qué contextos históricos se producen esos cantares mexicanos y cuáles son las necesidades a las cuales obedecen, es decir, cuál es la función cultural de esos cantares mexicanos en el contexto en el que se producen. De ninguna manera se puede despreciar en el trabajo de Garibay de traducción y de León Portilla de compilación, ni mucho menos invalidar una forma de conocimiento. No lo digo ni lo sostendría nunca, pero sí en tanto historiadores, y yo en concreto que me dedico a la historiografía y a ese proceso de construcción cultural y simbólica del pasado, me permite al menos marcar una alerta, porque evidentemente toda escritura de un hecho pasa por un proceso de memoria, y como bien sabemos, la memoria deforma el recuerdo de los acontecimientos, y luego el proceso de escritura no necesariamente obedece a esa memoria. Es decir, es un proceso muy complejo, y no digo que sea falso, ni mucho menos, pero tampoco digo que refleje la realidad tal cual fue. Y efectivamente, la adivinación en múltiples culturas es fundamental, y los que llamamos especialistas rituales desde la antropología tienen un papel central como articuladores de esa memoria comunitaria. ¿Podemos dudar? Sí, podemos dudar de que lo que esté escrito sea verdad, pero como lo dudamos de toda fuente cronística e historiográfica. Más bien estudiamos cómo y por qué dicen lo que dicen y cuáles son las respuestas que busca ofrecer en su contexto histórico. Pero no porque sea falso en sí mismo, sino por la función simbólica y social que tiene en la construcción del pasado. No sé si ahí me explico mejor. Bueno, si quieren en todo caso, a ratito, si no hay más preguntas, retomamos el debate, que es muy interesante, y le agradezco la precisión. Por favor. Muchas gracias por la charla, y yo quisiera, si es posible, que nos dijera en qué momento. Nosotros no éramos, desde luego, una nación, éramos un conjunto de señoríos o ¿Nosotros cultura, quiénes? Los mexicanos, el ¿Cuándo? Territorio mexicano, la Nueva España después. Ajá. Y no éramos nosotros. Bueno, nosotros, nuestros antepasados, los pueblos originarios. Vamos, está mejor. Los pueblos originarios no eran una nación. Muy bien. ¿Verdad? Bueno. 10 en historia. ¿En qué momento ya se nos bautizan, o quién nos bautiza con el nombre de México? Porque México, Tenochtitlan, pues era el señorío del centro, el que gobernaba. ¿Y por qué estos mapas tan antiguos, como el que nos está mostrando aquí, dicen México? ¿A partir de qué momento ya somos México? Y Nueva España, o éramos las dos cosas? Y si se puede ampliar, ¿en qué momento también Castilla, Aragón y todos estos también reinos de la península ibérica adquieren el nombre de España? Claro, a mí me interesa más en qué momento somos México, ¿verdad? Si es posible que me hiciera favor de aclararme. Esto lo puede encontrar en un texto muy bonito que publicó mi maestro, el doctor Antonio Rubial García.
Su conferencia de ingreso a la Academia Mexicana de la Historia, perdón, tenía por título ese, de México a México, más o menos, y explicó cómo a lo largo de los 300 años de pertenencia a la monarquía hispana, la influencia política, económica y cultural de la Ciudad de México fue tan importante que paulatinamente fue expandiendo no solo la influencia, sino el nombre al resto del territorio. Evidentemente, ese nombre México nace de la raíz náhuatl de Mex y todo lo que sabemos. La monarquía hispana, como hacía en otros territorios, no le cambia el nombre a la ciudad porque interesa resaltar la ciudad que fue conquistada, México en este caso, y de ahí se va expandiendo al territorio, primero alrededor de la ciudad y luego al que sería todo el país. No por ello dejó de ser considerado el territorio en general como el reino de la Nueva España. Y lo de Nueva España viene no solo porque sea un nuevo territorio incorporado a la monarquía, sino por una serie de ideas vinculadas con una tradición escatológica en las cuales se fundaría un auténtico nuevo reino, donde prevalecerían las virtudes sobre los defectos, al menos en la teoría y en el discurso. Y por lo tanto era la posibilidad de generar un auténtico nuevo mundo. Y en ello algunos religiosos, como en concreto los franciscanos, van a poner mucho empeño, ¿no? En generar un nuevo reino de Dios en estas tierras americanas. Cuando viene la independencia en 1821, efectivamente el nombre es extendido a todo el territorio y por lo tanto es muy sencillo identificar al nuevo estado con el imperio mexicano. Cuando se transforma la forma de gobierno de imperio en república, se le quita lo de imperio y queda directamente México. Ahora, es muy interesante cómo desde el Estado-Nación se construye en el 19 un nombre oficial, Estados Unidos Mexicanos, con una nueva inspiración, en este caso anglosajona. Entonces, digamos que México nos remitiría a la matriz hispana, el nombre de Estados Unidos Mexicanos, a una influencia anglosajona. En el caso de España, la cosa es igualmente compleja, porque desde época romana a la península se le conocía como Hispania. El reino visigodo, es decir, la conquista que hacen de Hispania los visigodos en el siglo V, se conoció siempre como Regnum Visigotorum, el reino visigodo. Y después de la invasión musulmana, la realidad peninsular se fragmentó también en una serie de reinos como los que hemos visto, pero se mantuvo la idea de que todos compartían una matriz cultural romana común, que era la hispanidad, la idea de la Hispania. Y por eso ya desde el siglo XIII, que se comienzan a consolidar las monarquías en toda Europa, desde fuera se veía a la península como un territorio que compartía una serie de elementos. Ni siquiera la lengua, porque en cada reino hablaban lenguas distintas, pero sí esa tradición hispana. Será cuando Carlos V de Alemania, primero de España, acceda al trono, mejor dicho, de la monarquía hispana, entonces ya se extiende el nombre a todos los dominios en los que gobierna Carlos. Y en el siglo XVII comienza a simplificarse. En lugar de poner Don Carlos Rey de no sé cuánto, se ponen 3 reinados y etcétera, ¿no? Y será hasta las reformas borbónicas cuando en ese afán centralizador y racionalizador comienza a hablarse de Reino de España. De tal suerte que en la Constitución de Cádiz se establece como tal Reino de España y en la independencia ya aparece como Reino de España. ¿La independencia de quién? De los franceses. Por eso decía que España y México nacen prácticamente el mismo año, 1821, como consecuencia de la disolución de la monarquía hispana. Muchas gracias, maestro. A ustedes. Perdón si me enrollo a veces un poquito, pero gracias, es importante comprender el proceso. Caballero, por favor. Todo este razonamiento último está derivado de un libro que usted mencionó. Sí. ¿Cuál es el nombre del libro y el autor? Se llama Antonio Rubial García. Antonio Rubial García. Alguno de ustedes le conocerá, ¿no? ¿Y el nombre del libro? No recuerdo exactamente el título,
pero es el discurso de ingreso, así se le puede encontrar, discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Historia, donde explica de qué manera la Ciudad de México da nombre al territorio y cómo ahí se van construyendo una serie de valores culturales compartidos, entre ellos la imagen de la Virgen de Guadalupe. Muchas gracias. A usted. Por aquí había alguna más, Susi. Y vamos, yo creo que ya van a ser las últimas, porque ya estamos casi a la una ya. Quizá la del caballero y alguna más o algún comentario. Trataré de ser breve por cuestiones de tiempo, ¿no? En una de sus conclusiones anotó la importancia que tiene la visión de historia de larga duración. Y para el caso de la historia virreinal en México es muy importante. Estoy trabajando ahorita los amparamientos de tierras. El ramo de tierras del AGN es impresionante porque tiene una enorme cantidad de amparos, que es el antecedente del amparo agrario, de hecho, ¿no? Sí. Y toda esta legislación viene de Alfonso X el Sabio. Sí. Entonces, por eso es muy importante. Alfonso X el Sabio era uno de los textos que todo un juez mexicano en el siglo XIX lo tenían en su despacho. Todavía le servía de criterio esta legislación antigua, medieval. Entonces, por eso sí señalo la importancia que tiene esta visión de largo aliento, porque el caso del amparo es un fenómeno histórico muy interesante, ¿no? El amparo colonial, y ya lo remarcó Andrés Lira, ¿no? En un texto seminal. Y por eso quería recalcar, aparte de los cortes históricos que pueda haber, permanecen tradiciones culturales muy arraigadas, ¿sí? Porque yo soy fundador de archivos judiciales foráneos de la Corte, y en los libros de los jueces federales, todavía de la época de Juárez, tenían el texto de Alfonso X el Sabio, las partidas. Las 7 partidas, sí. 7 partidas. Y ahí está la clave de toda la legislación virreinal mexicana. Sí. Y le agradezco su conferencia. Gracias. No, al contrario, le agradezco. Y si me permite abundar en su comentario, no sé si todavía en la legislación, digamos, del 2017, pero al menos hasta finales del siglo XX, los títulos primordiales de tierra, es decir, los que fueron concedidos por la monarquía hispana en el siglo XVI a los pueblos de indios, podían ser considerados como documentos probatorios en los pleitos de tierra de una comunidad frente al Estado mexicano o de una comunidad frente a otra para la demarcación de límites y mojones de tierra, cual es fascinante porque es retrotraer ese proceso judicial hasta el momento fundacional del pueblo novohispano, que evidentemente hunde sus raíces en una tradición mesoamericana. Bueno, de hecho, cada amparo de denuncio de tierras, que ya es legislación juarista, para legitimar la propiedad tenían que mandar esto, ¿no? Los mapas indígenas, y tenían también las composiciones de tierras y el amparamiento de tierras. Esos documentos coloniales eran claves para resolver un conflicto agrario. Muchas gracias. No, a usted. ¿Hago una última preguntita o comentario? Bueno, pues agradecerles a todos su presencia y hasta la próxima.